¿Quiénes sostienen la vida bajo el ajuste? Mujeres, docencia y crisis social. Esos son los temas que queremos tratar hoy en Adoctrinados, el programa de educación de la izquierda Diario Más. Estamos junto a Marilina Arias, que ya la conocen, a Paula Varela y Natalia Celigra. Bueno, buenos días, las voy a presentar. Paula Varela es docente de la UBA, investigadora del CONICET, especialista en estudios de sociología del trabajo, estudios de género y teoría de la reproducción social. Y además es prologuista de la primera edición traducida al castellano del libro de Liz Vogel, El marxismo y la opresión de género, y las mujeres, de ediciones EPS. Y también estamos con Nati González Celigra. Ella es trabajadora de la educación, dirigente de la agrupación docente nacional La Corriente 9 de Abril y actualmente es secretaria gremial en el SUTEBA La Matanza, recientemente recuperado, así que también felicitaciones y bienvenidas a las dos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, para empezar un poco el debate, Paula, te queríamos preguntar acá en el prólogo del libro, que como bien presentó Mari, es el marxismo y la opresión de las mujeres hacia una teoría unitaria. Queríamos preguntarte, por un lado, si podían contarnos de forma lo más sencilla posible de qué va la teoría de la reproducción social y cómo considerás vos que puede aportar a pensar un sector como la docencia, que es altamente feminizado. De hecho, según los últimos indicadores del Observatorio de la Izquierda Diario, plantea que alrededor del 80% somos mujeres. Creo que uno de los aportes que hace la teoría de la reproducción social y que están acá en este libro que es de Liz Vogel, que es un libro del 83, pero que esta es la primera traducción al castellano, primero tiene que ver con el debate que se hizo en los 70 sobre el trabajo doméstico. ¿Sí? Dentro del feminismo socialista y del feminismo marxista hubo un debate sobre el trabajo doméstico, que fue un debate no sobre qué era el trabajo doméstico, porque eso cualquier mujer lo sabe perfectamente, sino específicamente sobre cuál es la relación entre el trabajo doméstico y la acumulación de capital. O sea, un debate muy complejo, ¿no? Una pregunta muy interesante, como, bueno, ¿qué tiene que ver eso que hacemos las mujeres en nuestra casa, cuidando niños, lavando ropa, limpiando, haciendo las compras, etcétera, etcétera? El trabajo doméstico, ¿qué tiene que ver eso con la acumulación de capital? ¿En qué medida eso está articulado con la acumulación de capital? A partir de ese debate, Liz Vogel va a escribir este libro y va a dejar de hablar de trabajo doméstico, y creo que esta es una cuestión importantísima para la discusión que estamos haciendo acá, y va a empezar a hablar de trabajo de reproducción social. Y eso que parece como un cambio de término, en realidad es una cosa importante, porque ella va a decir que ese trabajo de reproducción social, que es un trabajo necesario en el capitalismo. ¿Por qué es necesario? Porque reproduce la fuerza de trabajo, es decir, la reproduce generacionalmente. Las nuevas generaciones de trabajadores dependen de ese trabajo para poder vivir. Los trabajadores y las trabajadoras que actualmente están en el mercado de trabajo también dependen de ese trabajo para poder vivir. Es decir, Liz Vogel va a atar la reproducción social al hecho de que el capital está todo el tiempo requiriendo nuevos trabajadores. Bueno, y alguien tiene que poder construir y producir y reproducir esos nuevos trabajadores. Entonces ella va a colocar ahí el centro a la pregunta de, bueno, ¿cómo se producen y se reproducen esos nuevos trabajadores? Y ahí va a decir algo que es muy importante, que es, obviamente, el ámbito doméstico es fundamental para esto, pero hay otros ámbitos donde esto se realiza, y uno de esos ámbitos es claramente las instituciones de reproducción social públicas, como las escuelas, también la salud. Entonces ella iba a emplear la mirada, va a permitir pensar, ¿qué pasa en esas instituciones? ¿Cómo se lleva adelante el trabajo en esas instituciones? Y va a permitir pensar algo que me parece que hoy es muy evidente, que es que ese tipo de trabajo es un trabajo que en el propio capitalismo está todo el tiempo devaluado, Entonces, está devaluado cuando lo haces en tu casa en forma gratuita, ni se reconoce como trabajo, pero también cuando lo haces en forma remunerada está permanentemente devaluado. ¿Por qué? Porque la presión es a que ese trabajo sea lo más barato posible para que vos puedas tener
trabajadores disponibles de forma muy económica. Entonces eso te abre toda una discusión dentro del marxismo para pensar cómo se lleva adelante ese trabajo y por qué este trabajo es tan precarizado, que creo que hoy es súper central. Bien, me das pie para que podamos continuar con unos datos que hicieron los compañeros y las compañeras de ADEMIS desde la Comisión de Salud y Condiciones Laborales recientemente, junto a TEL, que es un taller de estudios laborales, que dan cuenta de, bueno, un poco también esto que decías, de la devaluación del trabajo, pero también de las condiciones en las que actualmente trabajan hoy las docentes de la Ciudad de Buenos Aires. 25 hicimos una encuesta a los docentes de CABA que impulsamos desde ADEMIS, que son datos que todavía estamos procesando, pero tenemos algunos datos que queremos comentar con ustedes que son realmente preocupantes. El 97% de las y los docentes manifiesta malestar emocional, tensión, irritabilidad, problemas para dormir. Y además el 96% dice que se levanta cansado y que termina totalmente extenuado luego de toda una jornada laboral. No estamos hablando de un caso puntual, sino una situación generalizada de toda la docencia. Hay otro dato que es muy grave, que es en relación a las licencias médicas. El 33% de los docentes no se tomó licencia el año pasado, que el 76% de los docentes no pidieron licencia por miedo a que se le injustifiquen y que un 46% tuvo problemas para pedir la licencia médica. Estos datos nos demuestran que además de estar enfermándonos en nuestro trabajo, no estamos pudiendo acceder a nuestro derecho básico de salud como trabajadores. Además de los problemas con las licencias, esta encuesta también arrojó que el 73% tiene que recurrir a consultas privadas por el colapso de la obra social OSBA. Y acá aparece un problema central, el ajuste a nuestros salarios, las jornadas interminables que no alcanzan, tener que pagar por fuera de nuestra obra social un servicio médico y obviamente las horas que no terminan nunca, que son las que estamos trabajando en nuestras casas, planificando, corrigiendo, que nunca son reconocidas por el Estado. Sobre este punto, nuestra encuesta también arrojó algunos datos alarmantes. Más del 70% de los docentes no llega a fin de mes, el 36% de los docentes dice estar endeudado y un 24% expresó que además tiene otro trabajo que no es de docente. Terminamos trabajando más, no porque queremos, sino porque nuestro salario no alcanza. Todos estos datos nos dejan una realidad muy clara, que luchar por la educación pública también es luchar por nuestros salarios, por nuestras licencias, por nuestra obra social, por nuestras condiciones laborales, por las condiciones edilicias, por condiciones reales para poder enseñar y poder aprender. Por eso planteamos la necesidad de la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días, con 4 horas frente a curso y 2 para poder planificar y poder corregir. Bueno, son bastante contundentes los datos, si bien son de la Ciudad de Buenos Aires, creo que expresan de alguna forma las consecuencias del plan ajuste fiscal que viene llevando adelante el gobierno de Milei y sus cómplices de la mano de las imposiciones del Fondo Monetario en nuestro país y que golpea particularmente a los sectores feminizados de la población. Y si lo pensamos en relación a esta idea de la crisis de la reproducción social que mencionaba Paula, Nati, te queríamos preguntar cómo impacta particularmente esto en la provincia de Buenos Aires, en las mujeres trabajadoras y en los sectores populares. Sí, bueno, escuchaba los números de Capital y realmente podrían ser números de la provincia también. Ahora en junio hubo un estudio de Cifra que particularmente en el sector docente plantea que el 70% de los docentes está endeudado, ¿no? O sea que es una tarea feminizada, históricamente la conocemos, y esto que mencionaba Paula, que la escuela tiene tareas de reproducción no solo cultural, sino social y alimenticia cada vez más, ¿no? Pero lo novedoso de los últimos años me parece que es la sobrecarga laboral de la docencia y el endeudamiento. Estos últimos años del gobierno de Milei es tremendo, es un drama acuciante, en particular con Mercado Libre, que es un flagelo, digamos, que compartimos con las mamás de nuestros estudiantes, porque la mayoría de las trabajadoras de las familias de la escuela pública son familias precarizadas, que no tienen un trabajo formal o el privilegio que tenemos nosotros de tener un banco que nos presta, que después también nos castiga con las tasas y el endeudamiento, pero es un flagelo muy grande, cada vez peor, creo, que trabajamos para pagar las deudas,
Y bueno, en particular en la provincia, Kicillof, digamos, arguye que Milei ha ahogado a la provincia, cosa que es cierto, ¿no? Que debe la coparticipación de la provincia y demás, pero las opciones que ha venido tomando el gobierno es administrar ese ajuste y que recaiga sobre las familias trabajadoras. Por ejemplo, el último gran ajuste que hizo es recortar el Plan Mesa, que es un programa que ha quedado desde la pandemia, donde la escuela cumple el rol de comedores, digamos, de alimentar a los chicos, y se había hecho este refuerzo, que era una caja de 8 alimentos por mes, que tampoco era gran cosa, pero muchas veces, en lugar de un suplemento, era el principal ingreso alimenticio de muchas familias, ¿no? Bueno, eso se recortó. Entonces, bueno, en parte las peleas que estamos dando ahora, que tienen que ver centralmente con el presupuesto educativo, que hace al salario, a la infraestructura, pero también al alimento de nuestros pibes, porque realmente es acuciante, se nota en las escuelas, los chicos vienen. Hoy hablaba con una maestra que en esta ola de frío me decía, los pibes salen a las 7 de la mañana muertos de frío a la escuela, pero vienen igual a la escuela porque están más calentitos que en sus casas, porque por lo menos reciben una taza de café o de mate cocido caliente para desayunar. Así que bueno, desde ese punto de vista es realmente acuciante las situaciones. Creo que el sentido común no se aguanta más, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista hay un cuestionamiento fuerte al gobierno de la provincia, porque es el que se posiciona como principal opositor alternativo a Milei, pero sin embargo en la provincia administra el ajuste de esta manera, donde en la salud y la educación, como decía Paula, dos sectores absolutamente feminizados y centrales para la reproducción de la vida de millones en la provincia, son los más precarizados y los más atacados en este momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema importante para que los trabajadores tomemos la posta para revertir este ataque. Está muy bien. Yo quería mencionar para aquellos que quieran seguir tomando nota, digamos, de esta encuesta que hicieron desde las compañeras desde ADEMIS. Hay una nota que hizo Virginia Espeche que amplía aún más los datos, que es el cuerpo de las docentes, el botín de guerra de las reformas. Así que invitamos a todos y a todas a leerla. Y para cambiar un poco, problematizar un poco más lo que venimos debatiendo, no pudimos pasar el recorte que queríamos pasar, pero hace un poquito menos de un mes, el Papa, en el Congreso de los Diputados de España, habló de todo, pero se metió en el ámbito de la educación y planteó que la familia será siempre la primera escuela de la humanidad, y por el otro lado, que la educación, las escuelas deben respetar siempre el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas. Ponemos esto sobre la mesa para poder también debatir cuál es la pelea que dan las nuevas derechas, que ya no son nuevas, ¿no? Tanto Milei, Trump y compañía, en el ámbito educativo. ¿Qué opinión tienen? Sí, creo que hay una relación muy directa entre la crisis de reproducción social y las políticas de las derechas, tanto en lo que tiene que ver con la agenda antigénero, antiaborto, etcétera, etcétera, como lo que tiene que ver con esta idea que se está discutiendo como refamiliarización, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente? Hay una cosa que para mí es importante poner en discusión, que cuando uno habla de crisis de reproducción social, hay veces que se interpreta como si fuera estrictamente una crisis de cuidados, ¿sí? Para mí está muy bien, digamos, es una crisis de cuidados, pero creo que nosotros tenemos, y quienes somos docentes, tenemos que pensar también que además de ser una crisis de cuidados, la crisis de reproducción social es una crisis que combina tres elementos centrales. Una es la precarización del trabajo, que se da, por supuesto, en el rubro de la docencia y de la salud, pero se da en todos los rubros, y eso hay datos para tirar para arriba acerca del crecimiento de la informalidad, el crecimiento del cuantaporopismo, la caída del salario real, más de la mitad de los trabajadores están por abajo de la línea de pobreza. Es decir, entonces ahí vos tenés un vector, ¿no? Que es el vector precarización del trabajo, que obviamente empobrece en términos de recursos económicos, pero
también empobrece en términos de recursos de tiempo, porque como sucede en el sector docente, sucede en el resto de los sectores, la gente aumenta la cantidad de horas de trabajo para ver si puede incorporar más ingresos. Entonces vos tenés ese vector. Segundo vector de la crisis de reproducción social es el ajuste brutal a las instituciones públicas de reproducción social. Es decir, el ahogamiento económico, los despidos, todo lo que nosotros estamos viendo en salud acá es escandaloso. En educación es un poco más larvado, pero es igual de escandaloso, lo que pasa es que no tiene fenómenos tan acuciantes como un Garrahan, como un Bonaparte, ¿se entiende? Pero esos dos vectores son clásicos de las derechas en este momento en todo el mundo. Y a eso se suma un tercer vector que tiene que ver con lo que dijo el Papa, que es ante hogares más empobrecidos en dinero y en tiempo y ante instituciones de reproducción social públicas cada vez más retiradas, la política de refamiliarizar, es decir, bueno, como el Estado no te va a proveer educación y cuidados, vos los tenés que volver a meter dentro de tu casa y a garantizar dentro de tu casa. Eso es terriblemente problemático, primero porque es una pérdida de derechos, básica, pero además porque eso va directamente a redoblar la opresión de las mujeres, porque refamiliarizar la educación, Todos refamiliarizar los cuidados, no tiene otro nombre que espalda de las mujeres. Sí, claro. Entonces, eso es menos posibilidad de las mujeres. Es increíble, ¿no? Porque eso se da en el contexto de la nueva ola feminista, no casualmente. Entonces, en un momento en donde, no solamente acá en Argentina, sino en Latinoamérica y en otras partes del mundo, las mujeres, las pibas, empezaron a discutir libertades sexuales, aborto, la posibilidad de decidir sobre tu propio cuerpo, pero también decidir sobre tu propio destino. Bueno, esta crisis de reproducción social empieza a empujar a decir, bueno, no, en realidad vos tenés que más bien volver a tu casa y ocuparte, ya sea de cuidar a tus padres, a cuidar a tus hermanos, cuidar a tus hijos, cuidar, y ese es más o menos el horizonte que podés tener. Claro. Sí, yo creo que además se combina con otro aspecto, digamos que los capitalistas también tienen que la educación es un nicho como negocio, por otro lado. O sea, por un lado está la retirada del Estado, ¿no? Y esto que planteaba Paula, que bueno, nosotros lo hemos expresado en concreto en el proyecto de ley educativa del Gobierno Nacional. Primero, con querer declarar la educación esencial, ¿no? Y transformar a la escuela en una guardería, pero con muchísimos bajos recursos. Entonces, frente a eso, aquella familia que tuviera acceso para tener una niñera, para tener alguna otra opción, digamos que los estudiantes pudieran estar bien en sus casas, lo podría hacer, pero bueno, se mostró crudamente en la pandemia. O sea, con la pandemia mostró claramente esta situación, que los pibes y pibas que estuvieron en la pandemia en sus casas, estuvieron en situaciones de hacinamiento, en situaciones de violencia familiar, en situaciones de violencia sexual, de muchísimas situaciones, obviamente que tienen que ver con la crisis acuciante, digamos, que vivían todas esas familias, y sectores más acomodados, digamos, que transitaron una pandemia donde se pudieron educar virtualmente porque tenían dispositivos, porque tenían buenas condiciones en sus casas, ¿no es cierto? Entonces, por un lado está esta tendencia del Estado a retirarse absolutamente del financiamiento, que lo vemos nacionalmente, pero también, como les decía, provincialmente. Y en todo el mundo, pero por otro lado también la educación como un negocio, ¿no? Porque vemos el avance de los negociados, empezó en educación superior, pero ya está a nivel secundario, nivel primario, nivel inicial. Por ejemplo, en el Distrito de La Matanza casi no existen los jardines o las instituciones de nivel inicial municipal y provincial públicas, o sea, es todo privado y es obviamente la primera infancia o la infancia es el momento crucial donde las mujeres están mucho más tensionadas para o dejar de trabajar y dedicarse a las tareas de cuidado, crianza, o ir a trabajar y tener que pagar una institución. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con eso y una cuestión más que obviamente ideológicamente creo que también es un debate que nosotros tenemos que dar porque la escuela, desde ya que está financiada por el Estado y los contenidos también están centralizados
por el Estado. Entonces nosotros tenemos que dar una disputa y también por los contenidos, por la cultura. Y no para ir en contra de la familia, sino que la familia es un aliado en esto, ¿no? Pero obviamente yo trabajo en nivel secundario y la pelea porque los pibes y las pibas puedan, digamos, conocer otros mundos, conocer la cultura, digamos, social que se encuentran en la escuela, con la diversidad de encontrar otros sectores sociales, políticos y demás con los que se cruzan, es muchísimo más rico para el desarrollo personal, muchas veces que el ámbito familiar, donde además tenemos una avanzada enorme de las iglesias evangélicas y de distintos sectores religiosos encabezados por el Papa, que tratan justamente de preservar valores conservadores, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista el ámbito de las escuelas, como se mostró con la ola verde, con la pelea por la educación sexual y todo, son ámbitos de desarrollo, de politización y de organización de los pibes que creo que hay que defender desde ese punto de vista, ¿no? Saben que las escuchaba recién y me quedé pensando, hace no mucho, fue toda la discusión esa de la ola de violencia en las escuelas. Una compañera de Lugano abrió su escuela, dio el debate en su escuela y generó una asamblea, ¿no?, donde propuso a la familia, frente a esta, digamos, línea que lanzó el gobierno de la ciudad, pero en general también en las provincias donde hubo también situaciones similares, fue parecido, digamos, más represiva, ¿no? Donde te caía la policía, donde frente a una amenaza mandaban a los patrulleros a revisarle la mochila a los pibes, digamos, toda una solución punitivista frente a un problema que es mucho más profundo. Bueno, ella, buscando otra forma de darle respuesta a esto, invita a las familias a debatir junto a los docentes, junto a la comunidad educativa. Y da cuenta de esto que usted decía, ¿no? Por ejemplo, de que venían los padres y que el problema que empezaba a saltar era que estaban todo el día afuera de sus casas, que no estaban con sus hijos, y que entonces sus hijos estaban mucho tiempo con las pantallas, o muchos que no vinieron los padres, sino que vinieron sus hermanitos mayores, que muchas veces son pibas de 11, 12, 13 años, que están al cuidado de sus hermanos menores, precisamente porque sus padres están saliendo a buscar el pan de todos los días. Entonces, bueno, me quedaba pensando cómo se expresaba esto también en concreto en las escuelas, y que un poco esto último que decías vos, Nati, ¿no?, de mostrar la construcción de la comunidad desde abajo con otra perspectiva para darle respuesta. Y esto me da pie también a la pregunta. Una sí. sola cosita antes de pasar a lo otro, que está bien, me parece lo que decís, como un punto de vista, porque ellos ponen hincapié en la familia, pero en la familia de forma individual, claro, no como colectivo. De hecho, el proyecto de ley de reforma de, ¿cómo se llama?, libertad educativa, que igual no prosperó, entiendo, porque el gobierno no está bien, dice en el artículo 4, dice el rol preferente de la familia como agente natural y primario, y que el Estado subsidiario sin sustituir la responsabilidad individual y familiar, o sea que es individual, o sea, no tiene esta concepción, digo, para los claro, por eso quería mostrar esto, claro. Que no es que, digamos, la discusión de la familia también es qué rol va a jugar junto a la comunidad educativa para dar respuesta. No, y me quedaba pensando, porque vos, Paula, yo te vi este año en el marco de, digamos, tu participación como docente universitaria, de la lucha por el financiamiento universitario en las facultades sociales, donde, bueno, en el marco de ese conflicto y esa lucha entre los estudiantes, diste una clase pública donde planteabas, bueno, un poco esto de lo que venimos hablando, de la crisis y la reproducción social, y hablabas de que habría una oportunidad que, a diferencia de los sectores de trabajadores industrializados o que atacan directamente las ganancias capitalistas, es decir, sectores a los que se les suele llamar estratégicos, ¿no?, de la producción, y que claramente, digamos, la docencia, la salud, no tenemos ese poder de fuego que tienen, digamos, los sectores industriales de trabajadores, pero sí planteábamos que tenía una potencialidad estratégica. Y bueno, yo quería preguntarte en particular sobre eso en un país donde el sistema educativo llega a tener entre trabajadoras docentes de sectores no universitarios y universitarios 1.400.000 mujeres, podríamos decir, ya que somos mayoría, que es una fracción enorme de los sectores de trabajadores del país vinculados a las tareas de reproducción social. ¿Cómo pensás ese potencial en el rol de las escuelas? ¿Y qué ejemplos hay? A mí se me ocurrió, bueno, creo que ese día también lo mencionabas, lo de Minneapolis, pero también para pensar si acá hay otros ejemplos, y bueno, conversar un poco sobre eso. Sí, para mí esa es una discusión muy importante, porque dentro de la sociología de trabajo, pero también dentro de las organizaciones de trabajadores, la pregunta por
las posiciones estratégicas, como le dijo John Womack hace unos años, es una pregunta central, es decir, bueno, ¿cuáles son los trabajadores que tienen alto poder de fuego? A partir de lo cual una medida de lucha, bueno, efectivamente causa el efecto que quiere causar, porque, bueno, ejemplo clásico, aceiteros. Bueno, aceiteros hace un paro, frena la exportación de Argentina, un país exportador cada vez más yéndose hacia la reprimarización. Eso claramente tiene impacto y eso hace que efectivamente Aceiteros tenga un alto poder de fuego y una negociación colectiva distinta al resto de los trabajadores. Bien, eso es así. Ahora, en el sentido contrario, siempre se piensa tanto el sector de educación como salud como con un muy débil poder de fuego. ¿Por qué? Y siempre meten, como dijo Natalia, la idea de esencialidad para evitar ahí el paro. ¿Por qué? Porque efectivamente siempre que se hace un paro hay un sector de la población que sufre en forma directa ese paro y eso siempre es usado por todos los gobiernos para decir, bueno, terroristas están dejando a los niños sin educación, sin alimentación, sin salud. Bien. Yo creo, sin embargo, y la cuestión no es que lo crea yo, sino que hay ejemplos históricos, que nosotros tenemos que empezar a discutir abiertamente en los sindicatos esta idea de poder socioreproductivo que tenemos las docentes y las trabajadoras de la salud. ¿Por qué? Porque nosotros hay una peculiaridad muy, muy especial que no tiene ningún otro sector de trabajadores y que es el hecho de que en las instituciones de salud y de educación las condiciones de trabajo nuestras condiciones de trabajo, nuestro salario, son a su vez la calidad de la vida de quienes allí van. Eso no se da en ningún otro sector. No se da en ningún otro. O sea, las condiciones de trabajo de un petrolero o de un aceitero no tienen nada que ver con la calidad de vida de los niños que viven cerca de ese centro de producción aceitera o petrolera. Eso solo pasa en las instituciones de reproducción social. Es una peculiaridad. Y eso hace que nosotros, y por supuesto esto depende de cuáles son las estrategias políticas, ¿sí? Porque es una potencialidad, que nosotros tengamos la posibilidad de transformar los reclamos salariales, de condiciones de trabajo, en algo distinto a lo que suelen ser en el sindicalismo habitual, que siempre suelen ser reclamos sectoriales, corporativos, etcétera, ¿no? Eso fue lo que invadió el sindicalismo hace básicamente 70 años. Bien, entonces, nosotras particularmente, podemos articular de una manera mucho más orgánica los reclamos nuestros como trabajadoras con los reclamos de la comunidad y de sus necesidades de una vida digna, de una reproducción social de calidad, de poder comer, de poder ser educado, de poder ser cuidado, de poder tener salud. Y es el mismo reclamo, porque cuando una docente dice yo no puedo trabajar 3 turnos, lo que está diciendo es que si yo trabajo 3 turnos, la educación que recibe la niña que va ahí es malísima. ¿Por qué no puede ser de otro modo? Porque estás agotada, porque no podés estudiar, porque no te podés actualizar, porque, etcétera. Y lo mismo pasa con la salud. Entonces, ahí, ese ensamblaje entre condiciones de trabajo y calidad de vida hace que uno pueda hacer medidas de lucha que ya no son sectoriales, son, vamos a ponerle, potencialmente comunitarias, ¿sí? Y eso jode mucho políticamente. Entonces, nuestro poder de fuego no es estrictamente en la cadena de acumulación de capital, sí, no lo es estrictamente en la cadena de acumulación de capital, pero sí lo es en el impacto que tiene en la sociedad, en la comunidad y por ende políticamente. Y si vos querés ver, y eso es alucinante, y cuando eso se pone en funcionamiento, no está tan fácil. Acá el ejemplo nuestro más cercano es el año pasado, el Garrahan. Claro. Es el único conflicto obrero triunfante de la era Milei. ¿Sí? ¿Por qué? Si todo el mundo decía un hospital de niños de enfermedades graves, o sea, más difícil parar ahí, imposible. Sí. O sea, terrorista nivel nivel Bin Laden. Y sin embargo, triunfó. ¿Por qué triunfó? Porque no fue una huelga de las trabajadoras del hospital, fue una huelga de las trabajadoras de los padres, de los
pacientes, de los expacientes. De los expacientes, sí, eso te iba a decir. O sea, fue una huelga que logró ser comunitaria. Ahí vos tenés un ejemplo. Y para mí el otro ejemplo que es alucinante porque incluso pega un saltito más a esta posición estratégica socioreproductiva es la de el ICE, que es la fuerza antimigrante de Estados Unidos, porque fíjate vos ahí que las escuelas ni siquiera operaron como centro de organización de reclamos de los trabajadores docentes, sino que ese ensamblaje con la comunidad hizo que operaran como centros de organización contra la política antimigrante. Entonces, nosotros ahí tenemos, y acá hay una dirigente recientemente electa, secretaria Gremal del Sindicato de la Matanza, nosotros en los sindicatos y en los debates políticos y en los lugares de trabajo, yo creo que esa discusión hay que darla porque se expande mucho la idea de que tenemos poca fuerza. Claro. Y yo creo que no. Lo que pasa es que para que esa fuerza emerja, bueno, la estrategia tiene que ser una estrategia de alianza con la comunidad. Si no, tenés muy pocas chances de una huelga. Sí. Otro ejemplo reciente que hace no mucho se dieron huelgas muy importantes en el Estado español por la cuestión de la ratio, le dicen allá, que sería que la relación entre, claro, de docentes y estudiantes, claro. Pero sí, muy interesante. Para hacer como un nexo, a ver, Nati, cómo lo podemos pensar, ¿no? O sea, esta idea que plantea Paula de la importancia de generar esta comunidad y estas peleas comunes con estos sectores que nosotros los venimos nombrando como la nueva clase trabajadora, en el sentido de darle visibilidad a que es una clase trabajadora que está mucho más precarizada, feminizada, etcétera, con una perspectiva de que esa unidad también prospere en una fuerza política, una alternativa política de la clase, que pelee por una salida de conjunto. ¿Vos cómo lo pensás, esta articulación, digamos? Bueno, estamos en eso, ¿no? O sea, estamos en eso, sí. Estamos pensándolo. Pero no, creo que, o sea, el gobierno de Milei y todo el avance, entre comillas, digamos, de la derecha y la crisis de quienes se planteaban como alternativa nos presenta una oportunidad. Y en el sentido que planteaba Paula, yo creo que el ejemplo de Estados Unidos, de ICE, impactó muchísimo, ¿no? Impactó muchísimo a nivel de la conciencia porque, bueno, en el corazón del imperialismo mostró, digamos, un punto vulnerable a una fuerza totalmente fascista como es ICE. Justamente ayer en La Matanza estaban los dispositivos de migraciones persiguiendo en la Ferrer, haciendo operativos, ¿no? Y que obviamente es un operativo totalmente xenófobo, discriminatorio, porque los únicos que paraban eran a los pibes morochos. Total. Entonces, bueno, justamente a raíz de esto que nos posicionamos desde el SUTEBA, nuestra compañera Nadia, que es secretaria de Derechos Humanos, abrió todo un debate, sacamos un posicionamiento, una declaración, nos acercamos al lugar, pero nos planteaba justamente la relación con la experiencia de ICE, ¿no? Y en particular en el Distrito de La Matanza, que recuperamos el sindicato, que es un sindicato de 9.000 afiliados, donde hay 25.000 docentes. Cada uno de nosotros estamos en esos barrios donde viven esas familias precarizadas, ¿no? Es un distrito mayoritariamente precarizado, que nuestra posición de alguna manera es privilegiada, tener un trabajo en blanco, tener un sindicato. Bueno, estamos al frente de este sindicato, ¿qué hacer? Ya tenemos alguna tradición, pero creo que este debate que plantea Paula es central, es nodal. Venimos haciendo algunas experiencias, ¿no? Hablábamos antes de la pandemia, la salida de la pandemia en el distrito fue una crisis brutal con el tema de la vivienda, ¿no? Un distrito enorme, donde hay una crisis habitacional gigante, y fue el distrito de Las Tomas, ¿no? Después de lo que fue Guernica y esa experiencia traumática para familias donde veían un gobierno de la provincia y le pasaba por encima de la topadora, y sin embargo, a pesar de eso, por la necesidad, en Matanza proliferaron las tomas, ¿no? Nosotros todavía estábamos con el sindicato, acompañamos esas tomas, las mujeres se pusieron al frente, porque las mujeres están al frente de la reproducción de la vida y entonces tienen que ponerse al frente de la pelea por la vivienda. Y bueno, nosotros hicimos una experiencia que estuvo buena desde el punto de vista de que empezamos a articular comunitariamente, abrimos el sindicato y dijimos, bueno, vamos a ayudar a esas mujeres a organizar las comisiones de mujeres, que son las que organizaban qué familias tomaban, los terrenos, ¿no? Qué necesidades había,
bueno, donde había construcciones, priorizar a las familias con niños pequeños, ¿no? O a las mujeres, digamos, con enfermedades, por ejemplo. O sea, hubo toda una organización muy solidaria de parte de esas mujeres que tomaron esas tierras y que nosotros acompañamos en el barrio Los Ceibos, en La Matanza, en González Catán. Y a raíz de eso quedó organizado un sector de mujeres que combinaban con las mujeres que son una organización de mujeres madres que son víctimas de violencia, que buscan también este problema de resolver la situación habitacional porque se van de la casa de los violentos y no tienen dónde ir. Bueno, y cuando Natalia Hernández, mi compañera, fue concejala, hicimos un proyecto planteando una salida también, ¿no? Porque no es solo la pelea por la reproducción digna, sino también de ver cómo terminar con esta situación de una vez por todas y no estar siempre a la defensiva peleando, ¿no? Entonces, bueno, cuando Natalia fue concejal, hicimos un proyecto que planteamos que en el distrito hay un enclave, ¿sí? Que es un territorio que no está ni controlado por el gobierno nacional, ni por el gobierno municipal, ni provincial, donde se aloja un depósito de Mercado Libre enorme, gigantesco, donde trabajan miles y miles de trabajadores. El tipo no tributa nada a ninguno de los estamentos del Estado y gana millones y lucra muchísimo y, como hablábamos antes también, aparte gestiona la deuda de los hogares, ¿no? Entonces planteamos que con el 1% que se le cobre de impuestos en el municipio se podrían construir 10.000 viviendas, ¿no? De lo que el tipo ganaba, ahora no recuerdo la cifra, en el año. Hicimos ese proyecto, lo presentamos, en La Matanza no se trató, el peronismo lo bloqueó, sí se trató en Santa Cruz, salió como proyecto de ley, después no sé cómo prosperó, pero tomaron ese ejemplo. Entonces, bueno, planteando la perspectiva de que la pelea comunitaria, utilizando el sindicato como punto de apoyo, puede también ser la base de pensar una nueva sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido, contra el peronismo que habla de que La Matanza es el bastión del peronismo y que es el bastión de la resignación a la pobreza, nosotros queremos ver cómo tomar ese punto de apoyo con una enorme votación a la izquierda que hubo y que viene habiendo hace años sostenidamente, Nicolás del Caño, un apoyo enorme a Miriam Bregman, al Frente de Izquierda, ese apoyo político y, por otro lado, los puntos de apoyo que tenemos de organización, ver cómo esa combinación puede sentar las bases para construir una fuerza política que se plantee la perspectiva de una nueva sociedad, ¿no? O sea, creo que esa es la pelea que tenemos que dar y que no es una pelea solo contra el peronismo y contra las direcciones burocráticas que desligan la reproducción social de la lucha económica, ¿no? No es solo contra ellos, sino que tenemos también debates dentro de la izquierda, ¿sí? O sea, el corporativismo no es solo patrimonio de los de las burocracias, los sindicalistas peronistas, sino también dentro de la izquierda tenemos esos debates. Entonces, bueno, por lo menos de nuestra corriente tratamos de mostrarlo con estos ejemplos. Lo hicimos cuando tuvimos la oportunidad desde la concejalía con Natalia. Ahora tenemos un nuevo desafío frente a esta nueva conducción, así que bueno, veremos. Bueno, creo que muy bien. No sé si quieren agregar algo más a lo que les haya quedado ahí. No, una cosa que me parece que también, y tiene mucho que ver con lo que contaba recién Natalia de la experiencia, que es que pensar también los espacios de cuidado, las escuelas, los hospitales y la organización de los trabajadores de base en esas instituciones como centros de organización más allá de las demandas sectoriales, creo que también tiene que ver con un debate que es muy importante para nosotros, quienes somos de izquierda, pero para la clase trabajadora en general, que es que nosotros estamos en este momento, o sea, la nueva clase trabajadora de la que vos hablabas tiene estos sectores, pero también tiene el 40% de trabajadores informales, tiene el crecimiento del contrapropismo, es decir, un montón de compañeros y de compañeras que son parte de la clase trabajadora, pero que están individualizados, ¿no? Están sin organización colectiva. Y esa es una pregunta estratégica que nos estamos haciendo muchos. Bueno, ¿cómo llegás a esos sectores? Bueno, yo creo que pensar desde las organizaciones construidas desde la base en instituciones de reproducción social es fundamental. ¿Por qué? Por todo lo que decíamos antes y por una cosa que es una obviedad, pero que hay que ponerla sobre la mesa, y es que tanto las instituciones de educación como las de salud están reticularmente distribuidas en el territorio. Claro. Y eso es alucinante. ¿Por qué? Porque estás en todos lados.
Si vos entonces esas instituciones las ganás para una política clasista, las ganás para una política que incluso se dé el lujo de pensar qué tipo de reproducción social querés, porque Natalia lo planteaba, nosotros ni romantizamos la familia como la célula básica de la sociedad. Yo creo que el feminismo tiene que volver a recuperar las tradiciones de crítica radical a la familia, pero tampoco romantizamos la escuela en su estado actual. Sí. Claro, nosotros tenemos el derecho como clase trabajadora a preguntarnos qué tipo de reproducción social queremos, cuáles son, cómo queremos setear nuestra relación entre las personas, con la naturaleza, en un momento de una crisis ecológica que pone al mundo al borde del abismo. Bueno, aprovechar esas instituciones organizadas desde abajo con una política clasista para poner en juego todo eso, para llamar a la comunidad, para llamar a todos los compañeros inmigrantes, los compañeros informales, los compañeros cuentapropistas, y que eso sea un nodo de organización de la clase, a mí me parece que estaría espectacular. Bueno, bien. Aprovechamos a invitar a todos, a todas a sumarse a la comunidad de la Izquierda Diario, a sumarse a los comités que estamos impulsando en un sentido también con un poco este norte que planteaba recién Paulinati, de construir un nuevo partido de la nueva clase trabajadora para pelear por esta perspectiva. Yo aprovecho y recomiendo este libro, además de este, obviamente, que agarra un poco estas discusiones más iniciales del marxismo revolucionario, de la mano de Trotsky, de Marx, de Engels también en un inicio, ¿no? de cuestionar la familia. Incluso acá Trotsky habla de cómo será la nueva familia proletaria en el socialismo. Así que se los dejo para lectura. El libro Las mujeres en la revolución y el socialismo, de Ediciones IPS. Bueno, y también tenemos muchas recomendaciones como nunca. Una nota de 2 compañeras de Bahía Blanca, de Lorena Savioli y Clara Aldea, que hace un diálogo entre el libro y el prólogo de Paula de Liz Vogel, y este otro, Marx, las mujeres y la reproducción social capitalista, de Marta Jiménez, ahí no sé si se ve en cámara, acá, bien, que tiene un prólogo de Andrea Datri, así que búsquenlo. Y obviamente, porque si no además nos retan, pedimos suscripciones, necesitamos likes, comentarios, campanita, y agradecemos a Pau, a Maxi, que están operando, y también a compañeras que nos ayudaron a pensar el programa, a Ailén Beraldo, a Antonella Polti, y me olvido de alguien, y Sophie Bonder, que es quien salió en el video. Y a las chicas por venir. Obviamente, vuelvan. Y antes de despedirnos, tenemos una convocatoria de Nati Hernández, actual secretaria de Género y Diversidad del SUTEBA Matanza, para este encuentro que va a realizarse en Córdoba, Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. ¿Vamos a verlo? Soy Nati Hernández, secretaria de Géneros y Diversidades de SUTEBA La Matanza. Tengo una invitación para hacerte, porque en octubre, el 10, 11 y 12, nos vamos a Córdoba para el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, y este año tenemos una gran batalla, porque venimos del grito masivo de Ni Una Menos en Córdoba por el femicidio de Agostina, y también acá en la provincia de Buenos Aires, donde estamos en distritos como en el nuestro, en La Matanza, donde los índices de violencia siguen siendo alarmantes. Tenemos un gobierno nacional que niega los femicidios, que niega la violencia de género, pero las mujeres sabemos de lucha y organización. Por eso este año, junto a Pani Rosa, junto a Miriam Bregman, nos estamos preparando para ir a Córdoba, para mostrar la fuerza que tenemos el movimiento de mujeres y disidencias, para decir ni una menos contra los femicidios, ni una menos sin vivienda, ni una menos sin trabajo, y para mostrar la fuerza que tenemos para enfrentar todo el plan de ajuste de Milei, sus cómplices, el Fondo Monetario. Sumate con Pani Rosas.